Listo, ya está grabando. Y vamos a repasar un poquito aquí en las inquietudes. Así que una disculpa que yo creí que había subido ya los videos de las dos sesiones previas con jueves y viernes. Y estoy viendo que no. Afortunadamente aquí los tengo grabados en la nube de Zoom. Y pues ya posteriormente de ahí los voy le pongo la marquesina que siempre le pongo al principio. Y ya los subo ahí en YouTube para que los tengan. De todas maneras. Vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo estos 2 días, que básicamente nos estuvimos enfocando en dos temas nuevos, que fue el conectarnos a las bases de datos de Banco de México. Eh, ya todas y todos tenemos el token correspondiente, entonces es el conectarnos a esta base de datos, descargar ahí algunos datos de la misma. Y posteriormente vimos algo de indizado de objetos tipo lista. Entonces prácticamente eso es de lo que estuvimos ahí girando alrededor, ¿no? De ahí en fuera, pues la recopilación de los documentos sigue siendo la misma, un HTML, de un doc. eh, vamos, no hay un cambio así muy sustancial. eh, Cositas pequeñas que habremos dicho ahí de tips y demás, pero vamos, nada así sensible. Entonces, voy a dar un repaso, porque de hecho va a ser necesario. Vamos a, si nos lo permite el tiempo, a ver otra función para extraer datos del INEGI. Y básicamente lo que hicimos el viernes pasado fue un ejercicio como el que les dejé, el primer ejercicio que yo les dejé, en el cual hicimos un pequeño extracción de datos con una experimentación muy plana, muy simple, de respondernos una pregunta. Bueno, realmente los salarios, las remuneraciones en términos reales han crecido más que la propia inflación o no, o simplemente han estado iguales, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue un ejercicio de bajar datos y eso nos implicó dos cosas. La extracción de los datos desde las bases de datos con la función que el propio Banco de México provee. Y por otro lado, un poquito de manipulación de objetos tipo lista para hacer nuestra tablita ya de datos resumida, ¿no? Entonces, vamos a repetir el ejercicio, revisarlo rápidamente. Y para eso, el viernes anterior abrimos un nuevo archivo, de hecho creo que desde el jueves, abrimos un nuevo archivo .rmd, un nuevo Markdown. ¿Con qué finalidad? Pues hacer la recopilación de nuestros datos al gusto. Y dentro de algunas recomendaciones, aquí ya tenemos el archivo abierto, recordando, es aquí en el icono déjenme abro acá los temitas para dibujar, un momento, aquí están. Recordando un poco, pues decíamos que aquí en este icono es donde básicamente acudimos, abrimos un nuevo Markdown, le ponemos el título del documento que queremos compilar y por ende queremos publicar. Y pues básicamente datos, fecha también están a nuestro gusto. Dejamos la opción HTML seleccionada y pues le dábamos OK, ¿no? Ya que le poníamos el título, borrábamos todo a partir de la línea 12 porque es una plantilla lo que nos abre. Entonces borramos todo y a partir de ahí hacemos lo de siempre. File, Save with Encoding, UTF-8 y le dábamos el nombre. Decíamos que esto es muy importante la primera vez. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestro idioma, los caracteres especiales y las letras especiales como la ñ, pues no se tienen que codificar para que cada vez que abramos nosotros o una tercera persona nuestro archivo, pues se respeten todos esos caracteres especiales. Entonces, básicamente esa era la esencia, lo guardamos y listo. Esto lo voy a borrar porque en este archivo ya está
en el ambiente de trabajo la copia que tienen, y se llama ejercicios datos externo en clase. Una recomendación que yo les hago, ya se las había hecho, se las vuelvo a hacer, es que a partir de la línea 12 se recordarán que borramos todo lo de la plantilla porque pues, no nos sirve, así que no es texto de nosotros. Entonces, el chunk que sí dejamos es el primero que se llama setup. Entonces, este chunk nada más tiene esta línea de código, yo ahí les estoy sugiriendo que todas las librerías que vayan a ir cargando a lo largo de su análisis, siempre acudan a este chunk a dejar la sintaxis library, entre paréntesis, la librería que están cargando, para tener control de todas las librerías que están utilizando en un solo lugar y no tengan que estar navegando en el chunk en el RMD y en cada uno de los chunks del RMD, pues para ver cuál y cuál librería están utilizando. También las configuraciones de los tokens o cualquier tipo de configuración inicial para las funciones que lleguen a utilizar, pónganlas también aquí en este chunk. Este chunk tiene, después del nombre, una coma, espacio, una instrucción que dice include igual a false. Eso quiere decir que el chunk se va a ejecutar cuando compilemos el documento, pero el detalle está en que no vamos a ver ese código. Entonces va a estar ejecutando en segundo plano, pero esa área gris donde está todo este código no se va a ver en el documento. Si queremos, y voy a voy a demostrarlo. Si yo le doy compilar en HTML, vamos a esperar a que compile todo. Y como podemos ver, después del nombre y la fecha, no aparece código alguno. ¿Por qué? Porque a ese chunk específico después del nombre le pusimos coma, espacio, include igual a false. De tal manera que ejecuta todo en segundo plano y no se ve. Contrario a lo que está sucediendo en estos chunks de aquí, que sí aparecen, porque no le dimos esa instrucción abierta. Cuando no le damos esa instrucción, RStudio sobreentiende que sí, que el include es igual a true, y por lo tanto sí presenta el área gris con todo el fragmento de códigos instrucciones que le estamos dando. Entonces, primer recomendación en este chunk, el primeritito, el setup, hay que meter todas las configuraciones iniciales para todos los chunks de nuestro análisis. La relación o lista de librerías que vamos a correr. Y en el caso de si utilizamos esta librería de Banjico, la de setToken. Posteriormente, ¿qué hicimos? Algo de introducción. Dijimos, bueno, vamos a extraer dijimos, enero del 2018, del 2008 a septiembre del 2023. Vamos a extraer la información histórica de 3 índices. Y a lo largo de la sesión anterior, estuvimos jugando un poquito con las fechas inicial y final. ¿Por qué? Porque nos topamos con una limitante de que el INPC sí está completito. Queríamos originalmente hacerlo desde el año 2000. De enero del año 2000 a la fecha más reciente del 2023. Pero nos topamos con dos limitantes en específico con los otros dos índices que vamos a descargar. El INPC sí está completo, pero los otros dos índices que vamos a descargar es las remuneraciones medias reales, es decir, los salarios promedios medidos en términos reales, a precios constantes, a enero del 2008. Entonces, esas dos series de tiempo de entrada no comienzan en enero del 2000 como originalmente queríamos. El Banco de México solo las provee, porque a su vez el INEGI así las provee, a partir de enero del 2008. Y quisimos hacer todo el análisis y la extracción de datos hasta la quincena más reciente, la de noviembre, la segunda de noviembre del 2023. Pero desafortunadamente también este índice, al ser mensual, tarda un poquito en salir y no teníamos más que hasta septiembre. Entonces nos faltaba octubre y noviembre. Entonces, por eso, a lo largo de estar viendo las fechas, fue que lo fuimos acortando. Yo ahorita voy a recordar un poquito
en dónde fue que lo vimos. Entonces dijimos, vamos a extraer de las bases de datos del Banco de México estos indicadores. Pero estos indicadores, comentábamos que, al igual que va a suceder en INEGI, tienen un código para poder ser identificadas, es decir, una especie de ticker o identificador más corto para que puedan ser, ahora sí que identificadas, vaya la redundancia, en las bases de datos. ¿Cómo encontramos ese identificador? El proceso es muy sencillo. Nos vamos a la página del Banco de México, banjico.org.mx, me falta una N, banjico.org.mx, y como hemos estado trabajando, nos vamos al apartado en el menú específicamente de estadísticas, y de ahí en el menú de estadísticas nos vamos a ir a la opción que dice la ya conocida de Web Services CIE API. Entonces, entramos a página de Banco de México, banjico.org.mx, nos vamos a estadísticas, de estadísticas nos vamos a Web Services CIE API y le damos clic ahí para que nos abra el micrositio precisamente del CIE API, de las APIs que tiene el propio Banco de México. Aquí tenemos varias a mano izquierda, un menú con varias opciones. En específico, tenemos al que vamos a consultar ahorita, que es el catálogo de series, para saber qué opciones de series de tiempo podemos tener y descargar del Banco de México. Tenemos el apartado o la página de ejemplos para diferentes lenguajes, siendo R el que nos interesa. Por si alguien se extravía un poquito o quiere hacer, como dice Arcadio, un poco de autoestudio, esta es también otra referencia para el uso de su propia, incluso con algo de gráfica, ¿sí? Un ejemplo de gráfica que vamos a, si la agenda lo permite, lo vamos a ver hoy, para precisamente ver las líneas de esto que se está extrayendo, ¿no? Que son básicamente tres tipos de cambio, en el ejemplo, los que está extrayendo aquí el Banco de México. Está la página del token en consulta para volverlo a generar, si así lo necesitan, y bueno, las políticas de consultas. Entonces, de todo esto que vamos a utilizar ya realmente para nuestra investigación, ya que tenemos nuestro token, pues realmente el catálogo de series. Que reitero, entramos www.banjico.org.mx, menú estadísticas, web services CIE API, y de ahí, cuando nos abre el micrositio en una ventana emergente, nos vamos a la opción de catálogos de series. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta para esperarles. Por mi parte todo está bien. Perfecto. Entonces, los tres índices pertenecen a dos sectores de interés dentro del catálogo de series. Por un lado tenemos un sector que se llama laboral y por otro lado tenemos un sector que se llama índices de precios al consumidor y UDIs. Entonces, para los índices del sector laboral, en el sector laboral, nos fuimos a laboral y luego está la opción de remuneraciones y productividad por actividad económica, le dimos un más. Y aquí hay las remuneraciones, también las podemos recopilar, no hicimos ese ejercicio, con otros años. Tenemos año base 2008, año base 2013 y año base 2018, que es la que extrajimos recientemente. También podríamos hacer este ejercicio de extraer las otras dos bases para desde el 2008 a la fecha, pues tener un poquito más de información al respecto. Pero aquí nos fuimos a la más reciente para no complicarlo. Y al darle clic en base 2018, ¿sí? Aquí aparecen
las remuneraciones medias nominales por persona ocupada, las reales, que son las que nos interesan, la productividad y los costos unitarios, que ese tipo de análisis laboral no vamos a hacer ahorita. Entonces, de las remuneraciones medias reales nos interesan industria manufacturera y comercio, que incluso aparece a mano derecha ya el código que estamos buscando. Sin embargo, si le damos clic al mismo nombre, y ahí ya nos aparecen los códigos que queremos, el ID de serie, algunos datos generales, le damos copiar a este ID de serie y en el primer chunk, vamos a ver lo siguiente. Ya abrimos en nuestra configuración, hicimos el famoso set token para configurar nuestro token, ¿sí? El token que generamos directamente, cada quien es un token personal en las páginas del Banco de México. Y ya una vez que corrimos todo este chunk, déjenme por acá, todo, lo corrimos, está cargada la librería y está el token ya en nuestra memoria RAM para que la computadora lo pueda utilizar. ¿Qué vamos a hacer? Ya dijimos todo lo que es el texto. Todo esto está, reitero, en el ambiente virtual del cual les proporcioné una copia, en el Classroom. Entonces creamos un nuevo chunk en el cual creamos un vector de textos con las series que nos interesa extraer. En este caso, creamos un vector de 3 elementos, en donde el primero es la serie de las remuneraciones del sector industrial. La segunda es el ID de serie del sector comercial. Déjenme, aquí lo estaba checando. A ver, un momento. Este es 32. Vamos a ver. Y posteriormente nos regresamos a todo, ahora sí que a todos los sectores y nos fuimos a índices de precios al consumidor UDIs. Nos fuimos a principales índices. Como la información de los índices de remuneraciones es mensual y nos dan la opción de extraer los índices mensuales, aunque se calculen de manera quincenal, le dimos clic en mensuales. Y siguiendo esta ruta de sectores, índices del precio al consumidor, principales índices mensuales, la serie que nos interesa es la serie, digamos, global del INPC en general. Entonces le dimos clic ahí y vemos que el ID de serie es SP1, lo copiamos y también lo pegamos acá. Entonces ya creamos el vector con los IDs de series de las series que nos interesa extraer de la base de datos. El segundo comando con el que extraemos de datos, los datos, es este de aquí, Get Serious Data con S y D mayúsculas. Esa es la función que se carga cuando tenemos la librería CIE Banjicor, la cual cargamos desde un inicio en el chunk inicial. Entonces tenemos Get Serious Data, abrimos paréntesis. El primer argumento es ya sea poner directamente el vector o el nombre del objeto que contiene el vector con todas las series que queremos descargar. Coma, segundo argumento, la fecha inicial, coma, tercer argumento, la fecha final de nuestra extracción de base de datos. Entonces, si yo selecciono estas líneas y le doy control enter, para nada más evaluar esas líneas que seleccioné, vamos a ver a mano derecha que se creó el objeto series y ya se metió a las bases de datos del Banco de México y nos creó el objeto datos Banjico, cuya instrucción le estamos poniendo aquí, ¿sí?
por medio de esta función que establecimos aquí. Entonces, eso ya lo tenemos en nuestro ambiente de trabajo y como podemos ver, lo que nos extrajo es un objeto lista, tipo lista. Es decir, un objeto que a su vez tiene objetos adentro, que ese va a ser el resultado de la mayoría de las funciones. Entonces, no sé si hasta aquí, con toda confianza, hay alguna pregunta. Entonces, ya hicimos toda la extracción de los datos con estos dos comandos hasta aquí. Oscar, entonces si yo copio mis datos que fueron de la sesión pasada y solo le sobrescribo las nuevas series, pues en teoría me correría bien, ¿no? Sí, sí, de hecho, si lo dejamos así como está, borras todo tu ambiente de trabajo y lo corres, en teoría debe extraerte pues, lo que estamos buscando en realidad. ¿Sí? Bien. Sí, gracias. ¿Sí? De hecho, esa es la idea de en este documento, de manera mixta, ir redactando nuestro documento e irle insertando los chunks de código para que precisamente las instrucciones y pasos de nuestro análisis se queden ahí guardados en ese mismo documento y cada vez que lo queramos correr o actualizar, pues ya de alguna manera esas instrucciones están dadas y pues se reproducen, ¿sale? Esa es la esencia fundamental incluso de estar programando aquí en RStudio este tipo de documentos. ¿Ok? Si quisiera que se llamara diferente para mantener la serie pasada, pues le pongo, por ejemplo, datos Banxico 2. Exactamente, por ejemplo, si yo, vamos a hacer, yo le pongo datos Banjico 2 va a ser igual a datos Banjico y le doy Enter, entonces ya creaste un nuevo objeto. Ahora, tu pregunta incluso me va a llevar a otra cuestión que iba a explicar más adelante, que es muy sencilla, es, bueno, ¿qué pasa si yo ya corrí todo mi análisis? Y todos los objetos que fueron creados, voy a hacer el experimento aquí, voy a correr todo, run all, ¿sí? Ya corrí todo y todos mis resultados los quiero guardar, independientemente de que corra el código en otra ocasión, pero quiero saber qué cálculos hice en esa ocasión y qué objetos tuve en esa ocasión que corrí todos mis programas en mi archivo. Ujú. Aquí a mano, en el mismo ambiente de trabajo, tenemos un disco para guardar. Si yo le doy clic ahí, en el disco, te va a decir, lo que estás haciendo es en un solo archivo, todo tu workspace, todo tu ambiente de trabajo con todos los objetos, lo vas a guardar en un archivo parecido al punto R, parecido al punto RMD. Entonces, por ejemplo, le voy a poner primeros resultados y le pongo el 11/12/2023 para más o menos yo indicar que esa fue la fecha en la que lo extraje, ¿no? Entonces, le puedes poner el nombre que tú gustes, le voy a dar save y podemos notar cómo acá abajo se creó un archivo con extensión ardata. ¿Eso qué quiere decir? Voy a borrar todo mi ambiente de trabajo. Si yo abro, le doy clic a ese archivo y dices, te va a preguntar, ¿quieres cargar todos los datos, todos los objetos que hay dentro de este archivo ardata? Y le digo que sí, recupero los objetos que generé en esa sesión, en esa iteración o en ese día, los cuales los guardé en ese archivo. Entonces también nos permite RStudio, al igual que R, todo ese ambiente de trabajo con todos tus objetos, guardarlos en un archivo por si los quieres volver a cargar. Y ya si los guardas en un archivo y vuelves a correr y tus objetos son diferentes porque tienen más datos más nuevos o datos diferentes, conservas una copia o una imagen de todo ese ambiente de trabajo en ese archivo, ¿sí? Ok, sí. Y, y reiterando, es muy sencillo de hacerlo, hay que correr tu análisis, que de hecho es una práctica que hago y viene muy bien tu pregunta, porque luego a veces hago todas mis corridas para algún artículo, por ejemplo,
y procuro guardar todos los resultados precisamente en un archivo Ardera para cualquier cosa. Porque luego a veces en mi caso, hay veces que algunos cálculos tardan mucho en algunas simulaciones. O sea, te estoy hablando no de horas, estoy hablando de semanas. Entonces, ya cuando tengo todo en el ambiente de trabajo, que no estoy apoyándome con una base de datos para los resultados, guardo todo eso para ahorrarme un poco de trabajo y ya nada más lo cargo, de la misma manera que vimos aquí. El volverlo a cargar, reitero, puede ser de dos maneras. Puede ser dándole clic aquí si estamos en la versión nube, o también tenemos este icono de abrir, que es abrir ambiente de trabajo. Entonces yo le doy clic ahí, busco mi objeto .ardera, aquí está, mis primeros resultados, le doy open y ya lo cargué. Bien. ¿Estamos? Entonces eso es también el cómo pueden respaldar los objetos de sus cálculos, por si se ven en la necesidad de hacerlo. ¿Estamos? Sí, Excelente. Muy bien. Entonces, hasta aquí de lo que hemos trabajado de... Voy a borrar todo de nuevo, ¿sí? Y voy a correr esto, ahí está. Hasta aquí todo está bien. Ya hicimos la primera parte, lo que es la descarga de los datos. Entonces, si yo le doy clic al nombre, vamos a ver que, como bien lo dice, tenemos tres objetos cuyo nombre corresponde a la serie como está registrada en el Banco de México. Y podemos ver que estos objetos a su vez son un objeto también tipo lista. Por ejemplo, SL11426, pues es el correspondiente al índice a las remuneraciones industriales. Y a su vez tiene dos objetos, un objeto, un vector de fechas, con las fechas de los registros, y un vector numérico con los valores de estos registros, de esta serie de tiempo. Y lo mismo sucede para SP1, que es el INPC general, y para el SL11453, que es el índice comercial. Entonces, de entrada, aquí para nosotros sí es muy fácil de seguir los números, porque nosotros somos quienes estamos haciendo nuestro análisis. Sin embargo, esta tabla de datos a lo mejor no va a ser muy comprensible para quien le estemos compartiendo nuestros resultados. Entonces, y también en nuestro análisis están todos desperdigados los tres índices, los tres indicadores, también desperdigados en objetos con valores numéricos y objetos con valores de fechas. Entonces, para hacer el análisis, ¿qué es lo que nos viene mejor? Pues una tablita. Una tablita convencional que incluso nos podemos dar el lujo de exportar al Excel, como vamos a ver ahorita, donde tengamos nuestra columna de fecha, el nombre del INPC con los datos del INPC, la columna con el nombre de remuneraciones industriales y sus datos, remuneraciones comerciales y sus datos. Y para esto es muy importante, antes de empezar a trabajar, que las series de tiempo tengan la misma longitud, es decir, las columnas de datos que vamos a concatenar o unir, juntar más bien dicho, para formar nuestra tabla de datos, tienen que tener la misma cantidad de observaciones, la misma cantidad de filas. Si no, va a ser muy difícil que podamos hacer nuestra tabla de datos. Y vamos a ver un ejemplo de lo que estoy diciendo. Si yo le cambio la fecha a el 11 de enero del 2001, y el primero de noviembre, perdón, del 2023, ¿sí? Si yo le cambio un poquito esa fecha final y corro este comando, lo selecciono, le doy control enter, ¿qué va a suceder con datos Banjico? Vamos a observar que lo que les comentaba hace unos momentos, los índices de remuneraciones industrial y comercial tienen 189 datos, pero ojo, no tienen información hasta noviembre del 2018. Le faltan octubre y noviembre, cuando el INPC sí está completo. Entonces, el INPC sí tiene 191 observaciones de los 2 meses, octubre y noviembre, que pretendemos, pero los otros dos no.
Si nosotros quisiéramos hacer la formación de la tabla de datos, no nos va a dejar, porque nos va a decir, tus series de tiempo, tus columnas, tienen una longitud diferente. Por lo tanto, no puedo hacer el data frame y ahí ya llegó nuestro análisis. En razón de esto es que decidimos, y justificándolo debidamente con el hecho de que Banco de México no tiene, ni INEGI tienen actualizados hasta noviembre, sino hasta septiembre, fue que le dejamos a septiembre. Si yo le doy control enter de nuevo y lo corro, vamos a notar que ahora sí las series de tiempo tienen ya la misma longitud, y entonces las vamos a poder unir tanto la columna de fechas como las columnas de los tres valores, que eso también fue lo que estuvimos haciendo en la sesión anterior. Ok, entonces descargamos todo esto con esas fechas. Esa es la labor de investigación, de análisis que nos toca hacer. Yo quería tales fechas, pero le vamos recortando hasta que podamos integrar nuestra muestra. Lo, lo siguiente que hicimos fue crear nuestra tabla de datos. Ahora sí que nuestros datos ya acomodados en una misma tabla. Y para esto nos apoyamos de la función DataFrame. Si recordamos, la función DataFrame es para crear objetos tipo tabla de datos. Le pusimos un nombre, tabla datos, que puede ser el nombre que ustedes gusten, no tienen que ser los nombres que yo le pongo. Y los argumentos para la función DataFrame, dentro del paréntesis, en realidad son muy sencillos. Es, entre comillas, como cadena de texto, el nombre de la columna que vamos a crear igual a el vector de los datos en el objeto que se encuentre. Incluso podemos integrar de varios objetos diferentes. Entonces aquí solo tenemos un objeto de datos que es datos Banjico. Entonces, ¿qué pusimos? Aprendimos en la sesión anterior que al igual que los objetos DataFrame, las columnas pueden indexarse por su nombre para hacer una búsqueda más exacta. Los objetos tipo lista, utilizando el símbolo de pesos, también se pueden indizar como si fueran un objeto data frame. Entonces, si yo pongo acá en la consola datos Banjico con B mayúscula, signo de pesos, en automático me va a poner el menú de objetos que tengo adentro en el primer nivel. Vámonos al primero, al segundo, perdón, SP1, que es el INPC general. Si yo le doy enter, ¿qué va a suceder? Me va a imprimir los dos objetos y nótense cómo les pone signo de pesos date y nos pone todos los valores de date. Símbolo de pesos value y todos los valores de value. ¿Por qué? Porque regresando, en SP1 son los dos objetos que justamente tenemos. Tenemos date y tenemos value. ¿Sí? Entonces, ahí no los va a imprimir, pero obviamente eso no nos está dando o extrayendo un vector, está extrayendo los dos objetos a la memoria RAM. ¿Qué fue lo que hicimos? Como sabemos que, por ejemplo, aquí le voy a poner SP1, le puse datos Banjico, signo de pesos SP1, y si yo le vuelvo a poner signo de pesos, voy a irme aquí a la consola, signo de pesos de nuevo, me va a poner los dos objetos que tiene dentro el objeto SP1, que a su vez está dentro del objeto datos Banjico. Entonces, como yo quiero extraer la fecha o el date, le doy enter, y ahora sí solamente me va a imprimir o extraer los puros valores del vector de fechas. Entonces, con esta instrucción, datos Banjico, signo de pesos SP1, signo de pesos date, le estoy diciendo, a ver, en la memoria RAM, extráeme ese vector de fechas que está en el objeto de date, que está dentro del objeto SP1, que está dentro del objeto datos Banjico. Ya lo tengo. ¿Qué hago con él? Ese vector se va a llamar fecha
en el objeto data frame. Entonces le pone fecha, pum, el vector de datos. Entonces ya creó la primera columna. Le ponemos una coma para indicarle, viene otra columna. Ok, viene otra columna. ¿Cómo quieres que se llame? Ah, como aquí voy a poner las remuneraciones del sector industrial, quiero que se llame Remun Industrial, todo junto con I mayúscula, que le podemos poner el nombre que gustemos, incluso con espacios, con el pequeño detalle que los espacios no nos los va a respetar, le voy a poner un punto decimal. Entonces le pongo Remun Industrial. Ok, y esa columna nueva que se llama Remun Industrial, ¿qué va a tener ahí de datos? Ah, pues ponme ahí todo lo que esté dentro de datos Banjico, dentro del objeto SL11453, y dentro del mismo vas a encontrar un objeto que se llama value, y de ese objeto extráeme todos los valores y ponlos en esa columna que se llama Remun Industrial. Ok, entonces la computadora va a hacer eso. Coma. Ah, viene otra columna, sí. ¿Y cómo se va a llamar tu nueva columna? Remun Comercial. Ok. ¿Y qué voy a poner ahí? Igual a datos Banjico, SL426, que son los datos del sector comercial, signo de pesos, value. Bien. Coma. Ok, viene otra columna. ¿Cuál? ¿Cuál viene? Ah, pues esa columna quiero que se llame INPC, y le voy a cambiar el nombre de una vez. INPC subyacente. ¿Ok? Y en esa columna nueva que se llama INPC subyacente, ¿qué voy a poner? ¿Ok? Todo lo que está en datos Banjico, objeto SP1, que a su vez tiene el objeto value, extráeme de ese objeto value dentro de SP1, que está dentro de datos Banjico, muy bien. Y ya cuando le cierro el paréntesis, ya le estoy diciendo a R, ya no hay más columnas, créame el objeto data frame, con esas columnas, con esos nombres, y en cada una de ellas poniendo, bajo de ese nombre, los vectores de fechas o de índices que te estoy observando en la instrucción. Pues si yo selecciono, le doy control, enter, va a correr sí y solo si la longitud de las fechas, de las remuneraciones industriales, de las remuneraciones comerciales, del INPC, tienen la misma longitud o el mismo número de filas. Solo con esa condición va a funcionar. ¿Qué va a suceder cuando lo corramos como lo hicimos la clase anterior? Se va a crear el objeto tabla datos. Entonces yo le doy clic aquí a tabla datos y ya está. Ahí está nuestra tabla, en donde tenemos la primera columna fecha, con las fechas, la segunda columna remun industrial, con sus correspondientes datos, la tercera remuneración comercial, y la cuarta el INPC, que de hecho aquí ya no es subyacente, por cierto, voy a corregir, es INPC a secas porque, ahí está, ese es el que estamos extrayendo, fue un cambio que hicimos de última hora en la sesión anterior. Entonces ya tenemos nuestra tabla de datos ya para poder trabajar con ella en un solo, es decir, todos los datos en una sola tabla, a nuestro gusto esta tabla también. Es como si hubiéramos abierto varios Exceles que descargamos del Banco de México y del INEGI y empezamos a hacer eso de columna, nombre y INPC. Abro el archivo de INPC, copio y pego. Ah, remuneraciones industriales, abro el archivo de Excel y copio y pego. Ah, remuneraciones comerciales, abro el archivo de Excel y copio y pego. O sea, esa talachita ya la hizo con estas 2 a 3 instrucciones. Directamente, sí, extrayendo todo del servidor del Banco de México y luego organizándolo en una tabla. Una tabla que a lo mejor nos hubiera gustado haciéndolo en Excel es descargando cuánto les gusta que nos hubiéramos tardado. De 10 a 20 minutos haciéndola. Cuando ya teniendo esta instrucción, es nada más cuestión de correr ese chunk y ya se hizo en automático. En casi automático, claro. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta aquí todo está bien, necesitan que me regrese, que repita algo para que ustedes repitan el ejercicio con toda confianza. Pues yo, claro, no sé mis compañeros. Los demás, por favor. Por mi Todo parte claro. también, Oscar, ¿Sí? gracias. Sí, para Ok. mí también está claro. Nada más en la tabla a mí no me cambió el INPC subyacente.
Ah, ¿le No, cambiaste aquí, Laurita, el nombre cuando creaste la tabla? sí, según yo lo estaba haciendo igual que tú, pero ahorita que abrí la tabla no me aparece ¿No? el IPC. Bueno, en la tabla de la derecha donde están los datos, ahí donde dice tabla, ahí la abrí, Ajá. y de Ok, este lado, del lado derecho sí me aparece, pero en el izquierdo ok. sigue diciendo el título de INPC Lo que subyacente. puedes hacer es aquí en la instrucción, obviamente quitarle lo de subyacente, ¿no? Ajá. Aquí en el código. Y Y que abajo después que también. puedes, sí, en donde vayas a quitarlo, por ejemplo, aquí, porque tienes, nada más para ponernos de acuerdo. Aquí sí tienes SP1, ¿verdad? Sí, 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 tengo SP1. Ok. Entonces, aquí nada más es donde tenemos que cambiar el nombre. Y en En estas, la INP. siguiente renglón que tienes abajo que decía INPC Ah, subyacente, sí, porque también hay que cambiarlo. Sí, aquí hay, también, hay que quitarle perfecto. lo de subyacente. Ya está. Entonces Entonces, los quito. si vuelves a correr todo el chunk completo, Ujú, te va a sobreescribir todo. ujú, Y es INPC, en mi caso. ujú, Entonces, INPC. ujú. Ahí está. Entonces, si te recorre Ahí es porque y eres aquí, subyacente. Ah, aquí ya. también. Ya. Ah, a lo mejor eso me está pasando. ¿Ah? Ok, Ok, sí, ya. ahorita voy a recordar qué hicimos ahí. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿sale? Entonces ahí sí, ahí como fue un Sí, tema que sí, lo ya vi. actualizamos, pues te toca hacer tus pequeñas actualizaciones y cuidar esos detalles. Qué bueno que lo comentas porque ya incluso a mí me estaba pasando. Si yo estaba dejando, si yo le dejo sub Y, ¿qué va a Ah, ya. suceder? El INPC original lo va a dejar intacto y va a creer que es una nueva columna que se llama así INPC sub Y y va a Ah, ser el valor base 100 del INPC. ¿Me explico? perfecto. Entonces, eso es lo que está sucediendo y si yo le corro y se lo borro, ¿qué va a suceder? Ya, mira, le dejé una S, ahí está. Ahí está. Perfecto. Sí, ¿Vale? sí, me faltaba uno, el último, igual que a ti. Gracias. Ok, no, con gusto. Entonces, ¿qué hicimos después? Esto ya fue un pequeño paréntesis de análisis estadístico. Dijimos, a ver, bueno, aquí ya está bien hechecito, lo voy a volver a correr acá. Data file, ahora sí. ¿Qué notamos aquí? Que los índices están pues al natural. Si recordamos, el INPC está en base 2013 y las remuneraciones, tanto industrial como comercial, están en base 100 2018. Entonces es de esperar que independientemente de su comportamiento implícito, tienen una base diferente. Digo, si fuéramos un poquito descuidados en nuestro análisis, diríamos, es que van de la mano, ¿no? O es más alto el INPC que las remuneraciones comerciales e industriales, porque pues, tienen un valor de índice mucho mayor. Hay que recordar que la base 100 es diferente, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos con cuidadosos con esa afirmación. ¿Qué hicimos para poderlos comparar e incluso poderlos graficar, como vamos a ver hoy? Pues lo que hicimos es convertirlos a base 100. Base 100, nuestros propios datos, les cambiamos la base, los reexpresamos a base 100 el 1 de enero del 2008. ¿Cómo lo logramos? Perdón. ¿Cómo lo logramos? Con estos cálculos, cada uno en lo individual. En la tabla le dijimos a R. En la columna Remun Industrial del objeto tabla datos, hazme este cálculo. Todos los datos de de la columna Remun Industrial de tabla datos, divídelos entre el primer valor de esa columna. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Si yo copio y pego este código aquí y le doy Enter, ¿qué va a suceder? Que ahora los números cambian a 1.99, 1.03, etcétera, porque reexpresó a base 1 el dato de 58.22 se convirtió en 1 y este se convirtió en número base 1 el 1 de enero del 2008. ¿Con qué finalidad? De que las tres series, estamos haciendo esto que de que las tres series de tiempo inicien en la misma fecha, 1 de enero del 2018, del 2008, perdón,
comiencen con el mismo valor, para que sean comparativos nuestro análisis, ahora sí. Y esa división de todos los datos de esa columna entre su primer valor, es decir, este se dividió consigo mismo, este se dividió con el primero, el tercero con el primero, el cuarto con el primero y así sucesivamente hasta que el último valor en esta columna se dividió entre el 58.20, el primer valor de la columna. Y así fue como llegamos a esta reexpresión a base 1. Pero como no lo queremos base 1, sino base 100, entonces nada más lo multiplicamos por 100. El mismo cálculo lo hicimos para cada una de las dos columnas restantes de remuneración comercial y del INPC. Pues ahora sí, cuando corro mi código, ¿qué va a suceder? E imprimo mi tabla de datos. Lo que vamos a tener aquí es que en nuestros datos, los tres índices comienzan con el mismo valor, base 100 pesos. Por cada 100 pesos que nos pagaban de salario o por cada 100 pesos que pagábamos por la canasta básica, ¿cuánto van valiendo en cada mes? Incrementando o reduciendo en su valor. Hasta que llegamos a la última observación y veíamos que 100 pesos, por cada 100 pesos que nos pagaban en enero del 2018, ahora estamos, del 2008, perdón, ahora vemos que el día de hoy valen 238.13 por el efecto de el incremento de los salarios, las negociaciones salariales. Esto en el sector industrial. Entonces, en las remuneraciones comerciales, cada 100 pesos que se pagaban de remuneraciones o de salarios en el sector comercial, ahora equivalen a 275.03 actualizados en su cuantía por negociaciones salariales, actualizaciones por negociaciones salariales. Y el INPC, por cada 100 pesos que pagábamos en nuestra canasta básica, ahora pagamos 199, equivalen a 199.11 a precios de hoy en día. Por ello, la idea de reexpresarlos a base 100 para hacerlos comparativos en nuestro análisis específico. Y básicamente eso fue lo que estuvimos haciendo en la sesión anterior. Recopilar todo en una misma tabla de datos, que ahorita vamos a ver cómo la exportamos, es muy sencillo. Y posteriormente reexpresarla en base 100. No hicimos más. Cerramos viendo dos funciones. La función summary, que es una función que nos hace rápidamente un resumen estadístico. Aquí sí tuvimos que especificarle las columnas que queríamos 2 a 4, porque si le dejábamos todo, nos iba a hacer, voy a quitarle esto para que lo veamos, nos iba a hacer el resumen estadístico hasta de la fecha, con lo cual no tiene lógica para nosotras y nosotros. Entonces, por eso le especificamos todas las filas de las columnas 2 a 4, que es donde están nuestros datos. Y nos hizo este pequeño resumen. La verdad es que no vimos más porque no ofrece más esta función de summary. Vimos otra función que se llama tail, que es para dar una cantidad de filas finales en nuestro objeto DataFrame. Si yo le pongo tail igual a 1, nos va a poner la última fila, nos va a imprimir la última fila de nuestro objeto tabla datos. Si yo le pongo tail igual a 5 y lo corro, ¿qué va a presentarnos? Las últimas 5 filas de nuestra tabla de datos. Si quiero las últimas 10, pues también tengo las últimas 10. ¿Sí? Entonces vamos a dejar en 1. Y uno podría preguntar, ¿y qué pasa si quiero imprimir las primeras 10 y no las últimas 10? Para eso tenemos, si queremos imprimir las n filas primeras del objeto data.frame, tenemos esta función. Se llama head, cabeza. Y aquí simplemente le ponemos el objeto que queremos imprimir y el número de filas. Por ejemplo, aquí si imprimo la primera, noten cómo imprime la primera.
Si yo quiero las primeras 15, ¿qué me va a imprimir? Las primeras 15 en pantalla. Que nada más quiero las primeras 5, head tabla datos, coma 5. Y ya está. ¿Estamos? Entonces, esto es básicamente lo que hemos hecho en las sesiones previas, extrayendo datos del Banco de México y cómo los integramos en un objeto de tabla de datos, ya a nuestro gusto para nuestro análisis. Viene obviamente esa pregunta natural. Bueno, yo lo guardo, como preguntaban previamente ahorita, todos mis archivos de mi environment lo puedo guardar en un objeto datos y lo puedo abrir cuando yo quiera. Pero ¿qué pasa si yo la tabla de resultados la necesito en otro formato que no sea R para que la lea otro software, el que ustedes quieran? Y quiero que sea una tabla CSV, una tabla TXT o lo más común, un Excel. Entonces, este objeto tabla datos, tal así como la procesamos, la podemos exportar a un Excel. Entonces aquí le vamos a poner exportación de tabla de datos a archivo externo en Excel. Como ya tenemos cargada en nuestro chunk, que aquí se me olvidó ponerles nombres, ahorita vamos a esa parte. Setup. Recordamos que aquí abajo hay un menú, una opción para poder navegar en nuestro archivo conforme se va haciendo más grande, donde aparecen los títulos, subtítulos a todos los niveles. Y los chunks con su nombre, por ejemplo, setup. Recordamos que en setup, la librería OpenXLSX, ya la cargamos y esa también nos va a servir no solo para leer archivos, sino para escribirlos, en específico de Excel. Los últimos chunks que hicimos, que estuve yo metiendo, el de tail, el de head, podemos ver que no tienen nombre. Si yo los selecciono, nada más aparece en el nombre, acá abajo, el nombre del chunk. En este caso es el chunk 4, para el caso de tail. Yo no quiero que diga chunk 4, decíamos, le podemos poner un nombre a cada chunk para poder identificarlo. Aquí le voy a poner tail datos, porque sí quiero que se llame. Y vamos a ver que ya el chunk 4 aparece el nombre tail datos. Acá le voy a poner head datos. Y vamos a ver que el chunk ya no se llama chunk 5, sino que ya aparece un nombre, que ya es más fácil identificar. ¿Por qué? Porque conforme se vaya haciendo, ¿por qué hacemos esto? Porque conforme se vaya haciendo más grande nuestro análisis, tengamos más chunks, se vaya haciendo más grande nuestro documento, no nos vamos a acordar en qué número de chunk está determinado cálculo o determinado proceso. Pero si le ponemos un nombre a ese chunk que nos ayude a identificarlo, va a ser más fácil navegar en el documento. Y aquí, por ejemplo, le voy a poner exporta datos entrada. Y vamos a ver que aquí el chunk se llama exporta datos entrada. Entonces yo ya puedo libremente navegar en los diferentes chunks o títulos porque ya tienen un nombre. Muy importante, los nombres de los chunks no pueden ser iguales. Hay que ponerles, aunque sea una letra, un número. Si queremos que conserven el mismo nombre, por ejemplo, tabla 1, tabla 2, tabla 3, ahí ya son diferentes, porque tenemos tres chunks llamados tabla, lo único que los diferencia es el número de la tabla. Si por algo le queremos poner head datos a dos chunks que hacen lo mismo, o algo parecido con la misma función, pues nada más ponerle head datos 1, head datos 2, head datos 3, o alguna otra letra que los diferencie. Es lo único. ¿Para qué nos pide esto RStudio? Pues muy simple, para que pueda compilar el documento. Es muy importante que los chunks tengan nombres diferentes. ¿Ok? Entonces yo le puse exporta datos de entrada y el comando es muy sencillo. En vez de read.xlsx, por ejemplo, me voy a poner, aquí no lo tenemos.
Voy a abrir el RMD, mi primer Markdown. Y vean, aquí está la consecuencia de lo que les decía. Tengo puros chunks, pero afortunadamente por el título sé cuál es. ¿Sí? Pero lo correcto hubiera sido importa datos, por darle un nombre. Y así ya sería más fácil identificar la navegación. Entonces veíamos que el archivo read.xlsx, dándole la ruta o el nombre del archivo, si los tenemos ese archivo de Excel y el RMD en la misma carpeta en nuestro disco duro, dándole el nombre o la ruta y nombre del archivo en consecuencia, con el objeto, con la función read.xlsx, leemos esa tabla de datos en Excel y la ponemos en un objeto que se llama tabla datos 2 en este caso. Eso es lo que hacíamos para leer. Para escribir, pues es en consecuencia, aquí no necesitamos crear un objeto si no queremos. Es write.xlsx, porque ahora vamos a escribir un archivo de Excel y nos va a pedir dos cosas. El objeto que quiero exportar. ¿Qué voy a exportar? Mm, ¿Qué voy a exportar? El objeto tabla datos. ¿Ok? ¿Y cómo lo vas a exportar? Hay que darle el nombre completo con la extensión XLS en donde lo queremos escribir, ya sea la ruta o el puro archivo. Si le damos el nombre del puro archivo, lo va a escribir en la misma carpeta en donde está guardado el RMD. Entonces yo voy a optar por esa. Entonces, datos, remun y npc.xls, sin la X. Y le doy play. Vamos a notar que aquí abajo, a ver dónde quedó el lapicito. Este, es este y este. Vamos a notar aquí que se creó el archivo datos remun inpc.xls. Si yo le doy clic, obviamente aquí no me lo va a importar. Vamos a ver si me da chance en view file. No, lo va a descargar. Y como pueden notar en mi pantalla, el archivo que descargamos, aquí lo descargo con otro nombre porque yo lo quería ver, es un archivo que podemos abrir en Excel. Cuando lo abramos te va a decir, oye, es que tiene otro formato de Excel antiguo, sí. Ábrelo, no importa. No lo va a abrir en el Excel. ¿Ok? Entonces, así es como también un objeto, un data frame, lo exportamos a una hoja de Excel. E incluso también si le queremos poner el nombre de la hoja, creo que era sheet igual a prueba. Mm, Sheet prueba. Ah, no, esto es para leer. Estoy equivocado yo. Esto es para leer de una hoja específica. Nada más así. Write, tabla datos y nos va a generar el puro XLSX. Déjenme, lo muestro. Lo voy a abrir aquí en mi computadora. Mm. Me dice, el formato de la extensión de archivo, etcétera, no coinciden. ¿Quieres abrirlo de todos modos si está dañado o no es seguro? Yo sí lo quiero abrir. ¿Y qué sucede? Que aquí en mi Excel, pueden ver, ya tengo mis columnas. Mi tabla tal como la formamos con mis valores base 100. ¿Ok? Entonces los dejo con esta función. La función write.xlsx, entre paréntesis, el objeto que vamos a exportar, el objeto dataframe, coma, el nombre del archivo de Excel que queremos que tenga esa tabla en un archivo de Excel. Para que cuando tengan el tabla datos lo puedan exportar. Los espero unos momentos.
¿Sí se dejó? Sí, doctor, en mi caso sí. Perfecto, doctora. ¿Cómo lo hacíamos para abrirlo, Oscar? Perdón. Para abrirlo, si estás en tu computadora, no es cuestión nada más de en la carpeta donde tienes tu archivo .rmd, ahí vas a encontrar el archivo que creaste, le das doble clic y abres el Excel. Si estás trabajando como lo estamos haciendo la mayoría en la versión nube, al archivo que se creó, en mi caso está aquí abajo, datos remuni npc.xlsx, le das clic al nombre y te va a decir qué quieres hacer, que ver el archivo o importar el dataset. No, pues obviamente no lo quieres importar porque pues, lo tienes en tu ambiente de trabajo. Entonces le vas a dar en View File. Ok, Y cuando le des en View File, te lo va a descargar como file-show.xlsx. Y ahí es ok, donde ya lo puedes abrir en tu computador. ok, excelente. Gracias. No, con gusto. Doctor, Sí. ¿qué pasa si también lo descargué? Está perfecto. Así ya lo puede usted ver, porque de hecho esa es la idea. Vamos a requerir de descargarlo siempre cuando trabajemos en la versión nube. Ujú, Una de las ventajas de trabajar, instalar, hacer todo el proceso de instalación del R y del RStudio en nuestra computadora, afortunadamente en Windows es más flexible, en Mac ya empieza a ser, para la instalación de esos dos programas también es muy cómodo y bastante rápido los cálculos. Ahí lo cómodo es que en el mismo disco duro estamos teniendo ya nuestros resultados y ahí mismo los podemos inspeccionar. Esa es ahí la gran ventaja que tenemos, ¿no? Vamos a ver otra función más adelante que se llama Stargazer. Va a ser la misma historia, aprovechando ahí el comercial en lo que siguen practicando para que les quede, que ese es ya para hacer tablas más bonitas y exportarlas en otros formatos de manera más flexible, pero ya lo vemos en su momento. Entonces, si usted lo descargó, doctora, perfecto, porque así ya lo puede abrir en su computadora. ¿Ok? ok, pero estoy trabajando en la nube, o sea, en la Sí, aplicación. ¿Sí? ¿No importa? la- no importa, porque ahí sus cálculos están ahí en la nube. ¿Qué es lo que estamos generando aquí? Estamos generando una salida de nuestro análisis, Mm, nada más. O sea, ok. este es un archivo de salida, no es un archivo necesario para todo lo que tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque todos nuestros cálculos ya los tenemos programados. Ujú, ok. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces, esto, digamos, es cuando usted corre todos sus cálculos y sus análisis, esta sería una de sus varias salidas para sus reportes, para su artículo, para sus notas. Si estamos haciendo notas en línea, pues no nos va a servir de mucho de exportar los datos Excel. Pero si está corriendo algo de su investigación, sí le va a servir porque va a exportar todos los resultados a un archivo ya manipulable en un Word o en un Excel. ¿Ok? Oye, Oscar, otra pregunta. Yo Sí, también lo exporté y si ¿por qué si nosotros le pusimos datos, remuneración y NPC, cuando se descarga pues con otro nombre, con el nombre ese de, ¿cómo se descargó? File Show. Ajá, exacto. Sí, eso ya es de configuración del mismo RStudio, porque lo que le dijimos es, al darle clic, lo Ujú. queríamos previsualizar. Si tú lo quieres descargar con el nombre, y qué bueno que haces esa pregunta, si tú lo quieres descargar con el nombre que tiene en el ambiente Ujú. de trabajo, lo seleccionas Ah, y ok. nos vamos aquí a la opción de More y le damos ¿Cuál? Port. ¿A cuál? Amor, ya vi, amor. Ajá. Ujú. Y le damos Export. ¿Qué va a hacer? Ya te está dando el nombre con el que lo vas a descargar, que Ok. sería ese nombre completo. Entonces le das download y ahí sí, cuando te lo descarga, mira, ya te lo descarga con el nombre que tienes Datos. ahí. Ah, ok. Ujú.
Pues Sí, esa ya es lo. otra alternativa. Seleccionas el archivo o archivos que quieres descargar, te vas a More, Export y ya lo descargaste. Se acabó. Ok, ¿Vale? perfecto. Gracias. ¿No? ¿De qué? Con gusto. Ah, ok. Bueno. Ok. Entonces ya vimos, repasamos un poco cómo trabajar con Banco de México, cómo integrar de varios indicadores que estamos extrayendo del Banco de México, hacer la integración de una tabla. Y la tarea que se dejó va en ese mismo tenor. Nada más que esos son, si no me falla la memoria, 7 índices de precios y NPCs, que la idea es integrarlo todo en una misma tablita que se puede exportar y que se puede hacer la tabla de resumen. Está fea que hicimos, pero por lo menos ahorita es una tabla de resumen estadístico y se puede hacer una gráfica como vamos a ver ahorita. ¿Y qué es lo que viene después? Nuestro análisis ya compilado, ¿sí? Ahorita tengo todo en borrador, ya luego pues le ponemos las florecitas. Entonces aquí vamos a ponerle la gráfica. La gráfica, ¿qué vamos a utilizar? Si yo, por ejemplo, me voy a ir aquí, hay varias librerías o formas de hacer gráficas. Desde la gráfica, digamos, em, plana, si yo le pongo el comando plot, que es graficar, X igual a tabla datos, signo de pesos fecha, coma Y, tabla datos, Y igual a tabla datos, signo de pesos INPC y le doy enter. A mano derecha me va a poner una gráfica de puntitos o de bolitas. Si yo le pongo type igual a L, que quiero una línea, y le pongo col, porque quiero un color, y sea naranja, orange, y le doy enter, ya la va a poner un poquito más en gráfica, ¿no? Y los títulos en el eje X, en el eje Y, los puedo personalizar, y pues tenemos una grafiquita. Voy a repetirlo, gráficas, aquí lo voy a poner. Graficando la serie de tiempo. Podemos hacer una gráfica sencilla de línea. Para el INPC, color naranja. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un objeto con la función plot. Eje X igual a tabla datos fecha. Eje Y igual a tabla datos INPC. Tipo la quiero como línea. Color naranja. Y si yo le doy play aquí, pues va a aparecer, bueno, debió haber aparecido en teoría aquí, abajo mi gráfica, ¿no? Si yo compilo el HTML, que voy a ver el código y mi gráfica. Digo, ya es una salida, ya me dice algo, pero estoy viendo solo una serie. Ok, entonces, var mf row, que en este ya ni me acuerdo porque estas ya no las usó. Adding more plots in plots R. Combining plots. Ok, plots to brush in the same plot, es Parnium, era esta, la instrucción que ya ni me acordaba, porque este no lo uso, ahorita van a ver por qué. Entonces, si yo quiero agregar, aquí le voy a poner, graficamos el INPC histórico. Aquí le voy a poner, agregamos las remuneraciones industriales. ¿Qué voy a poner? Voy a poner este
par new true, aquí le estoy diciendo, aquí indico que quiero otra línea. A ver, nada más déjenme ver si es lo que estoy pidiendo. O es... esperen. Mm, Aquí voy a poner un indicador. Acción industrial. Y este lo quiero. Blue. Ahorita lo explico rápidamente. Les digo que es que ya tengo años que no uso estas, casi. No, me las pone por separado, como era de esperarse, entonces sí estaba en lo correcto. Ya está. Muy bien. Entonces aquí agrego otra línea, par new true, y luego repito la instrucción plot, X, tabla datos fecha, Y, tabla datos remuneración industrial, tipo línea, pero ahora lo quiero color azul. ¿Por qué? Porque estoy graficando otra serie de tiempo que es la remuneración industrial. Si yo quiero agregar otra línea para agregar las remuneraciones comerciales, y esta la voy a poner de rojo, red, nada más cambio las remuneraciones comerciales de esta manera. Esto no es necesario que lo repliquen porque la verdad no sugiero mucho que usemos estas funciones de graficado. Vamos a usar unas más bonitas y mucho más flexibles. Pero todo esto lo estoy haciendo para fines de exposición nada más. De por qué vamos a usar las otras librerías y no la que viene por defecto. Si yo le doy play, pues sí me va a graficar todo, ¿no? Pero aquí podemos ver que trae varios detallitos la gráfica, que tengo que darle configuraciones adicionales. Las escalas, aunque es lo mismo, no coinciden. Acá los tres nombres me los encima. Que se puede resolver cambiándole el título y todo, sí se puede resolver. Pero también tiene otra pequeña limitante. Si esto lo ponemos en un Word, en un Excel, para un artículo, eso está bien la gráfica porque es muy parecida a la gráfica a la que nos entrega cualquier software como un eViews, un Stata, un SPSS. Entonces ahí no tenemos mucha diferencia en términos de presentación. Pero podemos hacer gráficas más bonitas y más fáciles o versátiles de comparar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí voy a poner una nota, ¿no? Acá abajo, aquí. Como se puede apreciar, las funciones plot que vienen de origen en R son relativamente sencillas, pero son imágenes planas que en un sitio web no dan mucha presentación y no nos permiten explorar los datos de las mismas al pasar el cursor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para esto recurriremos a la librería Plotly. Entonces, esta librería Plotly, así como lo están leyendo, Plotli, nos va a, de una manera un poco más flexible, nos va a dar precisamente el agregar incluso de diferentes objetos, porque ese también sería otro problema aquí. De diferentes objetos nos va a permitir agregar líneas.
ponerles el nombre de una vez y que quede así bonita y que el incluso recopilar una página web sea una gráfica más bonita, más vistosa y en la que le pasemos el cursor y nos diga el valor de cada dato. Esa va a ser la parte también más atractiva. Entonces, para poder utilizar e invocar la librería Plotly, aquí le voy a poner graph Plotly como chunk y acá le voy a poner a este chunk graph R. Me voy a ir a mi setup, mi chunk de setup, y en este chunk de setup vamos a poner library Plotly con Y al final. Me va a decir, oye, es que no la tienes instalada cuando le demos guardar, control S. Pues vamos a decirle que nos la instale, opción A, o la instalamos como ya sabemos hacerlo. Install.packages, entre comillas, Plotly con Y en lugar de I latina. Y le damos Enter para que nos esté instalando precisamente todas las librerías, la propia librería y las librerías que necesita como auxiliar. Y ya que la tenemos, pues simplemente corremos este chunk de nuevo para que la librería Plotly ya esté cargada en nuestra memoria RAM con todas sus funciones. Y eso nos va a permitir ahorita hacer, ya lo verán, una gráfica un poco más flexible para estos fines. ¿Ok? Entonces les espero brevemente. Install.packages. ¿Dónde estás? Entre comillas y entre paréntesis Plotly. Y su chunk de setup. Ahí ponen library Plotly para que siempre que abran y corran todo el análisis, se cargue la librería y todas las funciones de la misma. Muy bien, un minuto, por favor. Sí, sin movimientos yo voy aquí a investigar otra cosita, que seguido se me olvida. Mm. ¿Nos pones tantito lo que hiciste con los gráficos de R, que no vamos a Sí, usar, pero claro. no tenerlo? Gracias. Así dices por cultura, así que para saber cómo está. Exacto, por cultura general, gracias. Exactamente. De todas formas, igual les voy a copiar este environment, pero sí adelante para que lo vean y cualquier duda con confianza. Mientras... mm,
¿Ya se dejó? Sí, ya está instalado, gracias. Perfecto. Ok, ya que invocamos la librería Plotly en el chunk de setup, va a ser relativamente más sencillo. Entonces, recurrimos a la librería Plotly. Una vez instalada, se utiliza la función plot-ly, eh, plot-ly, ¿m? Para crear un objeto tipo Plotly, que es un objeto de gráficas propio de la librería. Digamos que acabamos de aprender de la pléyade de tipos de objetos que hay en R, un nuevo tipo de objeto. Entonces, aquí le voy a poner gráfica Plotly 1 para irlo haciendo por pasos. Entonces, le voy a poner figura 1 igual a plot-ly. ¿Y qué voy a hacer? Le doy play. Y a mano derecha vamos a notar que se creó el objeto figura 1. ¿Ok? Oscar, perdón. Ujú. ¿Por Adelante. qué pusimos escrito plot-li? Ah, porque esa es la función Ah, ok. para crear un objeto. O sea, ¿qué es lo que vamos a crear un objeto especial, parecido a Data Frame y todo lo que tenemos. Pero este es un objeto el que le vamos a ir metiendo cosas, ¿sí? Y una vez que ya tenemos estas cosas que son la línea del INPC, pum. Las funciones de la línea de las remuneraciones con su color y su nombre, pum. Las líneas de las remuneraciones comerciales con su nombre. El nombre del título, el nombre de la GX, del eje Y. Y ya que tenemos todo ahí adentro, le vamos a dar imprimir figura 1 y ¿qué va a hacer? R se va a meter a este objeto, va a seguir todas las instrucciones que le fuimos metiendo y nos va a dibujar la gráfica siguiendo las instrucciones y objetos que hay dentro de figura 1, que es un tipo de objeto especial para la librería, ¿sí? Bien, bien, pensé que iba a ser escrita igual como plotly. No, Gracias. no. Plotly, y eso, qué bueno que lo mencionan, es muy importante, y aquí sí es muy importante ver que tiene un guión bajo, ¿eh? Porque incluso a mí me ha llegado a pasar que estoy programando y ¿por qué no gráfica? ¿Por qué no gráfica? Porque me falta Me voy con esa, ¿eh? También yo he caído redondito. ¿Mm? Mm, Muy bien. Entonces, ¿ya les quedó? Sí, ya está Ok. instalado. Ok, instalado y ya creamos este primer objeto que se llama figura 1, ¿ok? Ok. Bueno, ahora agregamos la gráfica del INPC. Para esto voy a sobreescribir figura 1 igual a, y vamos a poner el siguiente comando, add-trace, y abrimos el paréntesis. Y voy a escribir figura 1, porque para agregar la línea necesitamos decirle a qué objeto le vamos a ir agregando estas líneas, un montón de líneas que queremos graficar. Entonces, por ejemplo, va a ser add trace figura 1
voy a escribir X igual a el acento de tilde, la famosa tilde o virgulilla solita, y en mi tabla de datos voy a poner INPC, así lo tenemos, así se llama. Perdón, va a ser fecha, primero, fecha. Esta virgulilla es muy importante, esta de aquí. Famosa, bueno, eso fue un intento de virgulilla. Es muy importante ponerla aquí, después del igual, porque le estamos diciendo en el lenguaje propio de Plotly que es que en el eje X vas a poner todos los valores de la columna fecha. Ya te vamos a decir de qué objeto de datos, ¿sí? Y luego acá, en Y es igual a, ahora sí, virgulilla, INPC, data, ahora sí le vamos igual a, aquí ya no hay virgulillas, le vamos a poner tabla datos, name, INPC, porque así se va a llamar la línea, y ya está. Si le damos play, no debe haber mayor problema. De ser una lista de 3, el objeto figura 1 va a cambiar a ser un objeto de lista de 8 objetos. Entonces, reitero, aquí les dejo la sintaxis. Déjenme, voy a aumentar un poquito la resolución. Una pregunta, ¿dónde se ve esa virgulilla aquí en Mac? Es la opción en ñ. En ñ. Ah, ok, gracias. ñ. Y si no me falla la memoria en Windows es Alt. Si no la tienen expresamente ahí en su teclado y que la puedan extraer con Alt Grave, Alt GR, es Alt y el número 4, si no me está fallando la memoria. A ver, O sea, déjenme lo a investigo. mí me figura uno Plotly. Ah, Me dice que error in Plotly, could not find function Plotly. Pero si lo instalé la librería ¿la invocaste? Pero no lo has invocado en el chunk. Ajá. Aquí en el chunk pusiste library plotly y sí corriste lo de nuevo puse, el pero chunk. no lo corrí. Voy. Ajá. Ciertamente. Ándale. Eso es lo que va a estar sucediendo, que este, muy posiblemente. A ver si con eso se deja. A ver, déjenme ver la virgulilla. Sí, listo. Es Algrave 4 en Windows. En la mayoría de los teclados en español, México, España y demás, es AlGR, Algrave 4. Entonces, corremos estos dos chunks. Y agregué uno. ¿Qué es lo que agregué? El chunk en donde creamos Plotly. Otro chunk, lo estoy poniendo, en realidad es que todo lo podemos poner junto. Pero ahorita yo lo estoy poniendo así separadito. ¿Para qué? Para ir siguiendo los pasos de lo que está sucediendo. Entonces, agregamos la gráfica del INPC. Ah, y se me está olvidando algo. Dentro de los parámetros, le pusimos el nombre. Este es muy importante. Type, scatter, porque es una diagrama de dispersión, como cuando los seleccionamos en Excel el tipo de gráfica. Mode, lines. Es un diagrama de dispersión, como cuando, reitero, como lo hacemos en Excel, pero no quiero puntitos, quiero una línea. Entonces, esta instrucción siempre va a ser importante para cada columna que queramos graficar. Vamos a ir especificando en X lo que va y en Y
con las virgulillas la columna que vamos a graficar junto con el origen. Esa es solo la primera línea. Y todo eso se aplica sobre el objeto figura 1 que se va a ir sobreescribiendo. Pero después también tenemos que decirle en esa instrucción, en ese trazo que estamos agregando, add trace, qué tipo de gráfica. Puede ser una gráfica de pie, puede ser una gráfica de área, puede ser una gráfica de histograma. Entonces, si yo le pongo type hist, pues me va a hacer un histograma, posiblemente. No posiblemente, me va a hacer un histograma. Entonces le tengo que decir, al igual que en Excel, que seleccionamos dos columnas y luego nos vamos a las gráficas, diagrama de dispersión y de cuál quieres, el de las líneas, ya está. Es justo lo que estamos haciendo aquí. Por eso me gusta un poquito más esta librería, porque es un poquito más, es más interactiva que las otras funciones que dejamos por cultura general, ¿sí? Entonces, type scatter, mod lines, siempre van a ir al final cuando querramos especificar precisamente el tipo de gráfica que estamos agregando al objeto plotly o al objeto de la figura. Entonces yo le doy play aquí, luego le doy play aquí también, y finalmente aquí abajo le puse visualizamos el resultado, y nótese que aquí nos pone una gráfica pues bastante más vistosa. Primero por un lado. Segundo, si yo le paso el cursor, ya estoy viendo el valor de ese periodo de tiempo específico. Entonces, para un sitio web esto viene, unas notas en línea, pues esto viene fenomenal. Y aquí aparecen, si pongo el cursor encima, varias opciones. Por ejemplo, si yo quiero hacerle un zoom a este segmento, con el cursor lo hago. Si le doy doble clic, restauro la gráfica. Tiene un icono de una camarita. Si le doy clic ahí, me lo va a descargar como newplot.png, que si le doy doble clic aquí también, ya tengo la exportación a un PNG, donde pueda copiarlo y pegarlo donde yo guste. ¿Ok? Entonces, por eso a mí me agrada más este tipo de gráfica, porque incluso al recopilar el HTML, el PDF o lo que queramos, ya nos va a dejar la gráfica bonita y es una gráfica interactiva y tiene muchas más prestaciones que las otras gráficas que no son feas, pero comparadas con esto, pues sí se quedan algo cortitas, por lo menos de entrada en estética y en funcionalidad. Entonces me dicen ahorita si se deja, porque nos hace falta agregar las otras dos series de tiempo en la misma gráfica, ponerle un Ay, título bonito y demás. Perdón, sí, adelante, Laurita. gracias. Me apareció un error, dice una string constant in y luego ya me pone figura. Pues que todo está mal, pero no sé qué porque yo lo veo como igual al tuyo. A ver, vamos a A ver ver, qué es lo que déjame- tienes. ¿Por qué no nos lo compartes, Laurita, por favor? a ver, ahí te estoy compartiendo. A ver, ¿le puedes dar play al chunk de arriba primero? Ese, Mm. ¿ok? Y después al segundo. Ah, ya, eso era todo. Ya. Según yo sí Si le es di, que te pero faltaba un igual. me lo di. Sí. No, ya, mira, ya quedó. Ok. Entonces, ya es incluso en un chunk o abajito ahí mismo de esa instrucción. Ah, Le ok. pones figura 1, es decir, que se imprima el nombre. Así, lo puedes hacer así como lo hice yo, en un chunk aparte, o el nombre de figura 1, se lo Ok. pones ahí y te lo imprime, ¿no? Yo te sugeriría que fuera en un chunk aparte porque ahorita lo estamos armando, ¿no? Ya más adelante, pues tú puedes irle, todo lo juntas, ¿no? Ya a tu gusto. Ah, ok, un chunk solamente solito que diga figura uno y lo corro. Ok. Exactamente, porque ahorita vamos a ir agregando unos antes, Ok, ¿sí? perfecto. Entonces, aquí vamos a, ahora agregamos el índice de remuneraciones. Ay, otra vez el acento. Sigo
remuneraciones industriales. Y la misma historia. Graph Plotly, pero ahora le voy a poner C. Copio y pego. La única diferencia es que le voy a poner Aquí sí lo puedo poner en español plano, ¿eh? Con R mayúscula, remuneraciones, entre paréntesis, industrial. Y aquí voy a utilizar la columna remun industrial en lugar de INPC. Pero básicamente es lo mismo, remun industrial. E incluso, pues nos aventamos y hacemos de una vez las comerciales, ¿no? Copiamos, pegamos, nada más cambia, remuneraciones, comercial, y aquí le voy a poner remun comercial, tabla datos. Entonces, play, 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 play y play. Y ahí está. Me regreso a los chunks. Les tiene que dar 3 líneas en naranja, azul y verde con los nombres que le pusimos. Ya ponen en leyenda bonita y ya está. Entonces se los dejo. Esta librería de Plotly, les comento en lo que están escribiendo, también está en Python. Eso es una gran ventaja. Entonces van a poder generar, y el mismo Python por defecto también trae unas gráficas muy bonitas, pero si no también pueden interactuar con esta misma librería en Python. Entonces esto ya nos abre también la perspectiva, ¿no? César, por favor, levantaste la mano. Sí, gracias, doctor. Una pregunta, digo, si podríamos ponerlos, agregar las 3 líneas en el mismo chunk, ¿no? Sí, se da cuenta, si tú en mismo chunk haces esas 3 instrucciones en el primeritito, e incluso lo pones también en el primeritito, mejor. De hecho es lo que yo Ok. hago, pero ahorita como estamos yéndonos Sí, paso a paso ok. diciendo. Pero lo Ujú, ideal, y qué bueno que lo preguntas, mi recomendación es, ya cuando empiece, incluso para su tarea, háganlo en un mismo chunk, por un ujú. asunto, digamos, así de también orden para usted, no tener tanto un montón de chunks ahí, ¿sí? Y en sus futuros documentos, háganlo también en uno solo, ¿va? Gracias. No, de qué, con gusto. Aquí están los 3 agregados. Oscar, no me corrió, no Sí, sé qué hice, perdón, ya te comparto mi a pantalla ver, ándale. y ya te dije cuál pantalla es la que estoy trabajando. Esta. ¿Mm? ¿Se alcanza a verla? ¿Es Sí, esa? Aquí en figura plot 1, es en esta parte de aquí. No sé qué hice más bien qué dejé de hacer. plot-link. Se supone, mira, me voy a la parte de arriba, y pone aquí Ah, ya está lo cargaste, ¿verdad? la librería, ahí está corriendo todo junto. Ok. Pero a la hora que lo corro acá abajo, ya puse todas las instrucciones para tenerlo ahí listo, pero no me lo corre. Y por eso todo se viene aquí, de aquí. Expected after expression, que es Bueno, como si ujú. ¿No me le puso en falta ese lo del momento, install packages? ¿en qué, perdón? No, Install packages y luego lo de Plotly. Pero ya está, ¿no? ok, a ver, ¿por qué no le borras ese último paréntesis o los dos en el 48? Ahí está. Ajá, plot-ly y vuelves, no, y se los vuelves a poner, por favor. Ok, lo voy a poner. Sí, ese, ajá, Ahí está. ahí está. Como que fue un lap. No, No, otra vez.
Por eso no sé, aquí abajo, aquí está la library, en teoría, Ujú, sí, ya lo corriste. pero Figura uno igual a Plotly. A ver, vamos a revisar con calma tus chunks de mira, arriba, que no debería de acá, contaminar. acá del de la parte derecha, al lado derecho, aquí está la figura uno. Yo dije, a Sí. lo mejor no la tengo cargada, bajo la tabla de datos, entonces, hasta aquí todo, hoy sí le iba cargando todo, hasta aquí que ya no supe qué pasó. A ver, podemos ir poco a poco arriba para ver qué más tienes, que hubiera ahí algún tema. Ah, ahí está. Ahí te falta, ¿Sí? ¿sabes qué? Cerrar después de las comillas de red. Ajá, Ajá, ponle un paréntesis, paréntesis. aquí, Ahí ok, está. A ver, vámonos abajo. Ya, ya. era eso. O sea, te estaba generando un error en todos los chunks y te estaba avisando. Ah, ok, Ajá. Entonces, si quieres correr desde arriba figura uno todos para que se vuelva a rehacer bien el objeto figura uno, ajá, desde aquí, entonces, desde ahí, ándale. Incluso desde arriba, desde el 48, ¿eh? Para que te lo genere limpiecito. Porque si no vas a empezar a agregar más líneas. Ándale, ya lo ah, generaste sin líneas y así. excelente, Ujú, ya ujú. está, ¿no? Ya, listo, Y, y, gracias, si- y así le pones en otro chunk, por ejemplo, ahí en la 72. ajá, Ajá. Figura uno solito para que lo imprima. Ajá, y le das play o control shift enter, lo que más te acomode. Ahí está. listo, excelente, muchísimas Ya. gracias. No, ¿de qué? Con gusto. Ok, ¿y qué es lo que nos haría falta? O sea, si les está corriendo, pues obviamente ponerle las florecitas, ¿no? Es decir, los Doctor, perdona, títulos. Ah, sí, adelante. no sé, tengo un error, no me corre al final la figura, no me la muestra. No sé si te pueda compartir. Sí, claro, por favor. Va, gracias. Mm, A ver, ahí estoy. Mm, ok, los de Corrí abajo. este chunk, Bien. A ver el de abajo. corrí este también, Ok, bien. pero al visualizarla, ahí me marca el error. Ah, ok. Vamos a ver en tabla datos, por favor. Sí, Tenemos el objeto tabla datos, donde está ok, nuestra tabla de datos. ¿Podemos abrirlo para inspeccionarlo, por claro. favor? Ok, No, no sé si se me están mezclando con lo de la tarea o sí, sí, ¿verdad? es muy posible que se esté mezclando las instrucciones con lo de la tarea. Por eso, Sí, igual aquí lo más sano va a ser borrar el ambiente de trabajo, porque eso de la ok, tarea ya está programado de alguna ajá, manera. ok, Entonces, borrar todo, borrar la consola y volver a correr toda la importación. ok, Ujú. Y ahora sí que correr, sí, correr todos los chunks, todos, 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 desde el inicio, ok. para que ahí en teoría te va a empezar a descargar todo. A ver, por ahí generó un errorcito, creo. No sé si fue más arriba o Mm, abajo. Aquí, abajo. Ah, ahí está. Bueno, es Main. ya en Ok, las ya, ya. últimas, ¿no? Sí, ese ahí, Ujú. técnicamente todos ya corrieron, ahí le falta un igual. Pero, por ejemplo, ya puede ver que la figura sí se la corrió, la de arriba. Sí, sí, de acuerdo. Ujú, Ok, porque ahí súper traía doctor. otro. ¿Sí? Muy bien, con Sí, gusto. y el de abajo también, porque nada más lo copia así, justo, Ajá, y ya en teoría tendría que. ajá, exacto. Ok, vale. Muchísimas Y gracias, abajo le doctor. ponen otro chunk figura y le deben aparecer las tres gráficas. En una Sí, misma de gráfica, son las tres acuerdo. líneas. Figura uno, ok, vamos a verla. Vale, Ahí está. súper. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. No, ¿de qué? Con gusto. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a ponerle
rápidamente. Oh, las florecitas. Ahorita, como podemos ver, como ya pueden ver, la gráfica que están utilizando no tiene título y le pone unos nombres un poco más ad hoc, o ni siquiera le pone nombres a los ejes X y a los ejes Y. Nada más que me cargue aquí. Lo cual no está feo, por cierto, porque aquí sí le puso fecha, le puso INPC, pero pues ese no es el nombre correcto para el eje X, porque pues aquí a mano derecha, como podemos ver, pues están las series, pero aquí es valor, nos gustaría que dijera en vez de INPC, valor base 100, y acá en lugar de fechas que diga tiempo entre paréntesis meses, y un título bonito, comparativo histórico de las remuneraciones industriales y comerciales reales versus INPC. ¿Por qué? Porque luego los de la editorial de la revista nos dicen, tus gráficas deben de tener títulos que sean bastante claros y autoexplicativos, para que darles el gusto, ¿no? Entonces, para poderle dar esos retoques, ahora le damos los retoques o florecitas a la gráfica. Aquí le voy a poner GraphPlotly D. Y vuelvo a sobreescribir figura 1. Voy a utilizar un comando que se llama layout, aplicado a figura 1, coma, y primero le voy a poner el título. El primer argumento va a ser title, es con una L. Title. Comparativo de INPC versus remuneraciones reales en sectores industrial y comercial. Esa es la primer florecita. Entonces ese título me va a aparecer en el encabezado. Voy a agregar otro argumento. X axis. Y todo lo que ponga ahí, le tengo que poner no le tengo que poner un texto. El eje X, al igual que el Y, le podemos dar todas las configuraciones que queramos. Oye, no quiero que aparezca texto, quiero que aparezca nada. O quiero que los números del año aparezcan en amarillo y el eje X en morado. Eso lo podemos configurar. O lo único que queremos ahorita es el título. O que la orientación de los números del año sea vertical, así como lo hacemos en Excel. La única configuración ahorita que nos interesa es decirle el título. Entonces, el argumento axis, al igual que y-axis, es un objeto tipo lista con todas las recetas de cosas que tiene que hacer. Entonces, por eso le voy a poner list, porque es un objeto lista, en donde voy a poner title, nada más, y le vamos a poner tiempo entre paréntesis meses, para que se entienda que son meses, coma, y-axis igual a otra lista, pero también va a tener title igual a valor base 100 enero de 2008. Que se entienda qué es eso. Entonces yo le doy play aquí y al graficarlo ya me debe de aparecer. Un momento. Aquí está. El título completo ahorita no se ve por un tema de espacio. Valor base 100 enero del 2008 en el eje Y. Tiempo entre paréntesis meses. Y aquí vemos nuestra grafiquita del INPC, nuestras remuneraciones, etcétera, desde el 2008. Entonces me voy a regresar al chunk, donde le ponemos las florecitas a la gráfica. Utilizamos el comando layout, le especificamos sobre qué objeto lo aplicamos. El primer argumento, title de la figura, el título de la figura. Y cada eje X, Y o Z, porque también podemos graficar en 3 dimensiones, va a tener el argumento X-axis, Y-axis
y todo lo que le pongamos de argumentos es un objeto lista, porque ahí puede estar la batería de decoraciones que queremos que tenga cada eje de nuestro interés. Aquí lo único que nos interesa es el título, cambiárselo. Tiempo entre paréntesis meses para X, valor base 100 en enero de 2008 para eje Y, y ya está. ¿Listo? Doctor, tengo una pregunta. Dime, dime. Cuando, digo, no recuerdo ahorita cuál es la función que nos habías comentado en la clase anterior para poner la fecha, por decir, cuando agarrábamos la serie de datos de tal año hasta la fecha reciente, habíamos determinado ahí una fecha, digo, perdón, un comando, Ujú. pero luego lo habíamos quitado porque no coincidían las series de datos de las remuneraciones y entonces sí determinamos de manera específica la fecha. Aquí es donde viene la columna que es la 68, 58, 48, perdón. Al final de esa, en la 48, línea 48, a ver, espera. No, 40, sí, 48, al final donde está septiembre del 2023, habíamos usado un comando inicialmente para que nos pusiera la fecha más reciente, ¿no? Al final determinamos no Mm. hacerlo porque no eran compatibles las fechas del INPC con las de la remuneración, o sea, había una diferencia de 2 meses, pero no recuerdo cuál era el comando que habíamos inicialmente utilizado. Este Esto, mero. obviamente, a ver, ¿cuál es? Ah, ok. Is Sys.date, le date, das enter y te da la fecha. ya, Incluso perfecto. también puedes utilizar como en Excel systime con T Ahora, minúscula y te lo da más ujú, exacto. Ujú. cuando compilamos un documento, vamos al supuesto que lo compilamos ya en Word o en PDF y lo volvemos a correr, nos lo vuelve digo, si lo abrimos, nos queda con la fecha de la última actualización o la fecha reciente, no sé si me estoy explicando en mi pregunta. Por decir, Eso es en la parte de arriba, sí. A ajá, ver, sí, nada más que aquí tengo Plotly, Plotly, tengo un duplicado, ahorita checo. Sí, y tenemos dos cuestiones. Cuando tú compilas, ahí obviamente se va a ir a la fecha más reciente y si hay datos más te recientes sirve ya en esa Banco de fecha. México, te los va a agregar. Ujú. Ujú. Exactamente, Pues, sería como una fecha de corte, te toma ese corte de cuando compilas. exactamente. A lo mejor si tú dices, es que yo quiero, por ejemplo, aquí en tabla de datos externo, por ejemplo, aquí, yo ya sé que va 2 meses atrás. Ujú. Entonces le puedes poner, si yo sé que son 2 meses atrás, le pongo sys.date Menos 2 meses. menos 60.
Ah, O perfectazo. le pones menos 63 para no errarle. Así para cuando veas que es la exacta, ¿no? Exactamente, sí. O sea, ahí le más o menos le Mm, pones una fecha respetable ajá. y que no, obviamente que no llegues a los 2 meses, por ejemplo aquí, Ujú, sí, 80 sí, sí. días, Sí, que te y coincida ya con de la. man- Ujú, para que te coincida lo más reciente que pueda llegar a tener con ujú, entonces ya esas son mañitas con la que tú base le de vas a ir datos. programando ahora sí que a tu documento para que se actualice cada vez que lo compiles, Ujú. exactamente. Ujú. Y cuando lo compilas en HTML, ahí sí te toma la más reciente o al cierre que te hiciste la compilación. Independientemente de dónde lo compiles, corre Ajá, todo el proceso. ok, O sea, perfecto. el archivo de salida no es diferenciador, Ujú, simplemente te ujú. vuelve a correr todo. Ujú. Ok, ok, ¿Sí? hecho. Muy bien, gracias. Pues muy bien, yo los tengo que dejar porque ya es hora de el otro grupo. Déjenme dejar de compartir la pantalla. Ahora sí les subo todo lo que les debo de videos y lo que les subo de em, ahora sí que todos los pendientes, en específico los videos. ¿Sale?